ante todo me toca a mí romper el hielo en este acto. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido a acompañarnos esta tarde en esta entrega de premios de la 18ª edición del Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares. Bueno, pues desde el Ayuntamiento, y como decíamos hace unos minutillos a los medios de comunicación, decir que es verdad que la poesía no mueve masas, ya lo sabemos, pero en esta sala estamos los que tenemos que estar y los que han querido estar. Por tanto, muchísimas gracias y me reitero en el agradecimiento de las personas que habéis tenido a bien acompañar esta tarde tanto a Margarita Otero, que es la autora del libro del año pasado, del Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares en la 17ª edición, y a José Antonio Palomares, que es el premiado de este año de relato corto, y Juan Carlos González, que es el premiado también de poesía del Premio Nacional de Ciega de Manzanares. Enhorabuena a los tres. A Margarita ya tuve el gusto el año pasado de además conocerla no solo como autora de este premio, sino también como persona que tiene un aura muy especial y la verdad es que es majísima. Y supongo que Juan Carlos y José Antonio pues, son dos personas que este año conoceremos un poquito más y que también se quedarán dentro de la historia del Premio Nacional de Poesía Ciudad de Manzanares con nosotros. Por tanto, vamos a disfrutar de esta tarde. Muchísimas gracias por venir, sobre todo a todos y a todas las que nos habéis acompañado esta tarde. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a los premiados y a todo el mundo que ha participado en este certamen también. También quiero agradecer el trabajo de María José Maeso, que es muy importante su labor, y sobre todo también reconocer que además que una mujer esté al frente de este premio para mí es un encanto y estoy encantadísima de que esté. También quiero saludar a Charo y no me acuerdo, Antonio, que son las personas que al final hacen realidad que este libro pues lo tengamos en nuestras manos. Quiero decir también que repartiremos a todos los que estáis aquí el libro de Margarita, que lo podáis disfrutar luego en casa mucho más despacio. Y nada, no me quiero extender más. Cedo la palabra a María José, que ella tiene algo que decirnos también, y ya después disfrutaremos de tanto el del relato corto como de las poesías. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Y enhorabuena a los premiados Juan Carlos y José Antonio. Primero dar las gracias a Silvia por sus palabras, por lo que ha dicho de mí, que bueno, que no lo merezco tampoco, no es una cosa tan importante. Y también quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de Manzanares por seguir año tras año apostando por la cultura. Bueno, contamos hoy aquí con la presencia de 2 concejalas y eso es signo de que siguen apostando por la cultura. También quería dar las gracias a Antonio y a Charo, que son los representantes de la editorial Huelga y Fierro, que editan magníficamente el libro ganador en la edición de poesía cada año y que han hecho lo posible por estar hoy aquí. Muchas gracias. Y gracias a todos y a todas por estar aquí y bienvenidos a la 18ª edición de los Premios Literarios de Manzanares. No quiero empezar tampoco sin dedicar un cariñoso recuerdo para un poeta que ya no está con nosotros, Jerónimo Calero, que también colaboró muchas veces como jurado en estos premios. Bueno, toda obra está pensada para llenar un vacío. Decía Georges Perec, el gran compilador de lo cotidiano, que escribir es tratar meticulosamente de retener algo, hacer algo para sobrevivir, dejar en alguna parte un surco, una huella, una marca o un par de signos. Escribir es, pues, en muchos casos, cercar ese vacío, ese pánico a no completar con rastros lo vivido, empeñándose en contemplarlo de otra manera. Todo gira alrededor de momentos llenos de contradicciones. Es entonces cuando la mirada confiere a las cosas más banales una consistencia insólita, milagrosa,
conmovedora. Dándole voz a esos sucesos que lo cotidiano vuelve invisibles, les restituimos su valor y sentido, su perdida nobleza, enmarcándolos en un sistema, en un modelo de organización de la realidad. Existe, en efecto, una multiplicación de lo cotidiano, un frenesí de imágenes y sucesos, en los que el texto intenta poner un orden. Y a propósito de eso, me viene a la mente un recuerdo de infancia, concretamente esos viajes interminables en coche por carreteras endiabladas, las autovías entonces todavía eran el futuro, y un tedio letárgico. Para paliar ese aburrimiento soberano, mi hermana y yo inventamos el juego de las matrículas. Consistía en relacionar entre sí las letras de las matrículas de los vehículos con los que nos cruzábamos. Es decir, intentar formar palabras con esas letras, agrupándolas en una serie coherente y que guardara algún tipo de lógica. Se premiaba cierta dificultad, la capacidad para llegar a esa conexión por caminos extraños. Y esto ocurre también con la escritura. Ninguna palabra puede abarcar la totalidad. Quien escribe se posiciona en los márgenes, prestando atención a algún fragmento, y pacientemente permite que esa atención minuciosa convoque al resto. Así, el texto es el lugar de las revelaciones. Y así, poco a poco, el escritor aprende a interpretar en ese algo fragmentado la ley que rige la totalidad, un orden posible, el que más se ajusta a nuestra percepción. Así, el hecho de escribir tiene esa cualidad reconfortante que resulta de haber puesto orden en un fragmento del mundo. Un orden conseguido a través de hacer abstracción de nosotros mismos en el lenguaje. Es decir, filtrando nuestras inquietudes en la página sin darnos cuenta apenas. Y en estos momentos en que los nuevos símbolos son vacuos y no representan una búsqueda, sino un transitar vacío, surge la escritura como la grieta de la que hablara tan hermosamente el cantante Leonard Cohen. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la lectura del acta. El acta del 18º Premio Nacional de Relato Corto Calicanto. En la ciudad de Manzanares, siendo las 19 horas del 4 de octubre del año 2019, se constituye en la sala polivalente del Museo de Casa de Malpica el jurado que ha de fallar el 18º Premio Nacional de Relato Corto Calicanto, al que concurren 147 trabajos e integrado por presidente don Manuel Rico, escritor y poeta. Vocales, don Teodoro Serna Fernández Pacheco, escritor y poeta. Don Juan Miguel Contreras Camarena, escritor. Secretario, Manuel Alises Simón, técnico de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares. En primera deliberación quedan seleccionados 12 trabajos. Sobre los 12 trabajos seleccionados, el jurado elige por unanimidad, conforme a las bases, un único ganador, que corresponde al número 78, bajo el lema Capitán Nemo, y título Matar al tirano. Y una vez abierta la plica, corresponde a don José Antonio Palomares Blázquez. Este premio está dotado con 600 euros y la publicación en la revista de creación literaria Calicanto. Y bueno, ahora vamos a dar paso, os voy a hablar un poco de la biografía del autor, antes de que él proceda a leernos su relato. José Antonio Palomares nació en Madrid en 1974, es director creativo en una agencia de publicidad, ha conseguido múltiples premios en su profesión, entre los que se pueden destacar un León de Oro en Cannes. En publicidad, eso es aproximadamente lo mismo que ganar un Oscar, y varios Soles de Oro en San Sebastián, similar a varios Goyas. Ha obtenido diversos premios literarios, además. Algunos de ellos son el Premio de Novela Corta Ciudad de Algeciras, el Premio de Novela Corta Castillo Puche, el Premio de Narrativa Viña Alta Río Café Bretón, el Premio Gerald Brennan o el certamen Fundación Gaceta. Ha publicado las novelas cortas El alma del pupitre de al lado, El cornezuelo de cola azul y Las cifras mandan, Balboa.
y el libro de relatos Ver las estrellas. En 2006, además, obtuvo el Premio de Narrativa Joven de la Fundación Complutense con su novela Me llaman Foucault Lois. Su última novela es Toda la verdad sobre las mentiras, publicada con Plaza y Janés. Bueno, ahora vamos a dar paso a que nos lea su relato. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Es un honor estar aquí. Voy a ser muy breve, porque tengo un poco que leer. Y además porque yo creo que los que escribimos, en la mayor parte de las veces, nos sentimos más a gusto escribiendo que hablando en público o hablando en general. Pero quería agradecer al Ayuntamiento de Manzanares y a toda la organización del premio por seguir apostando por la cultura y por seguir trabajando, por hacer un mundo en el que la literatura siga siendo importante. Gracias al jurado también por elegir mi relato. Y gracias a todos por venir. Vamos al relato, que se llama Matar al tirano. Fue padre quien me enseñó a odiar al tirano y no solo a sus esbirros. No hay que acabar con los perros, me decía, sino con su amo. Aprendí a detestar su rostro, presente en todas las monedas. Los ojos pequeños, la nariz aguileña, la boca cruel y desdeñosa, como el hocico de una bestia salvaje. Por él, los perros negros bajaban al pueblo y violaban sin piedad a las mujeres, y los hombres eran asesinados, y sus cadáveres se quedaban en la plaza a merced de las alimañas, como una advertencia para el resto. Pero precisamente esos mensajes de advertencia alentaban la rebelión en la sombra, pues nos recordaban por qué debíamos odiarlos. Podíamos culpar de nuestra miseria a los dioses, pero eran ellos los que ponían cepos, partían huesos, amputaban pies y manos, los que se llevaban en lo más oscuro de la noche a quien les apetecía, los que quemaban cosechas por el placer de vernos llorar. De noche, entre susurros, porque nadie sabía dónde se escondía alguno de los espías de los perros negros, padre me hablaba de cómo el tirano se había hecho con el poder en una feroz rebelión, cómo se había deshecho de sus rivales y ahora gobernaba con puño de hierro. Solo sus partidarios disfrutaban de comodidades y riquezas. El resto vivíamos en la miseria, siempre bajo sospecha. No hay brizna de hierba que se mueva sin que él lo sepa, susurraba padre, ni crimen que él no aliente. Surgían revueltas que eran reprimidas a sangre y fuego. Por todo el país hacíamos planes para acabar con el tirano. Si no podíamos vencer a sus ejércitos, lo derrotaríamos desde dentro, acabaríamos con él con un golpe de mano. Pero sus perros descabezaban nuestros grupos una y otra vez. Todo el país estaba lleno de chivatos que ganaban un puñado de monedas por sus delaciones. Cuanto más grande fuera el grupo que organizábamos, más probable era que en él se hallara un traidor esperando el momento propicio para disolver nuestro complot. Pensé que la única manera de acabar con el tirano era depender solo de mí mismo, no tener aliados y, por tanto, que nadie me pudiera traicionar. Con 15 años entré al servicio de los perros negros. Para ganarme su confianza cometí los actos más execrables. Y cada noche vomitaba pensando en lo que había hecho durante el día. Y cada noche me juraba que el tirano pagaría por aquello. Mentí, robé, engañé. Me convertí en el perro de los perros. Y fui recompensado con migajas de confianza que alimentaban mi plan. Tardé 6 años en ser destinado a la servidumbre del palacio. Junto a los barracones en los que los criados nos hacinábamos, se erguía una descomunal estatua del tirano cabalgando hacia la batalla con una espada en llamas. Era una estatua pensada para provocar al tiempo admiración y espanto. Se mostraba el esplendor y poder del tirano, pero también su implacable crueldad con sus enemigos. Desde mi jergón veía su rostro débilmente iluminado por la luna, que le dibujaba colmillos. Éramos cientos los sirvientes del palacio. Como pequeñas hormigas, cada uno de nosotros se ocupaba de tareas pesadas en beneficio del tirano y su innumerable séquito. Pues igual que se contaban por millones los humillados por el tirano, eran miles los esbirros a los que recompensaban con briznas de sus riquezas por servirlo, y cientos los que disfrutaban de una vida cómoda a cambio de su lealtad y obediencia ciega. Durante meses trabajé como un esclavo en busca de una oportunidad para medrar. Acabé trabando cierta amistad con un hombre del sur, 15 años mayor que yo. En susurros, un día me confesó que pensaba atentar contra el tirano en cuanto fuera posible. ¿Cómo podrías atentar contra él si nunca lo vemos?, le pregunté. Me contó que el tirano venía cada año a aquella parte del palacio, en otoño. Le gustaba contemplar su estatua contra los colores pardos del horizonte. Había escondido una daga bajo una teja, me indicó el lugar exacto, y cuando viniera el tirano encontraría el momento de apuñalarlo. En cuanto amaneció,
Busqué a uno de los perros negros y lo denuncié. Se lo llevaron encadenado. Yo sabía que todo era una farsa. Aquel hombre era un topo destinado a identificar posibles traidores. Que me contara aquella historia inverosímil era una prueba para saber si yo era leal al tirano. Y yo había pasado la prueba. Me llevaron junto al corazón del palacio y me libraron de la ingrata tarea que cumplía. Ahora servía a uno de los capitanes de los perros negros. Durante 2 años lo acompañé en sus misiones del terror. Limpié de sangre sus armas, sujeté los brazos de sus víctimas, reí con él cuando bravuconeaba delante de otros oficiales. Todo lo hice por el fin último, tener algún día la oportunidad de asesinar al tirano. El capitán me cogió afecto y un día, borracho, me contó que su objetivo era ascender hasta ser la mano derecha del tirano. Entonces podría matarlo y vengarse de la destrucción de su aldea, que había sucedido cuando él era un niño. Me miró con los ojos ebrios y fanáticos. Dentro de poco podré hacerlo, farfulló antes de desmayarse. ¿Era aquello otra prueba? No lo sabía, pero al día siguiente busqué a un superior y delaté al capitán. No era una prueba. El capitán verdaderamente quería matar al tirano como yo deseaba. Le dieron potro y descoyuntaron sus miembros. Lo cegaron y lo laceraron hasta que él suplicó que lo mataran. Y entonces lo dejaron libre por los campos, para que sirviera de ejemplo. Nadie que deseara mal al tirano podía esperar algo mejor. Pensé que aquella manera implacable de comportarse con los rebeldes provocaba que peleáramos entre nosotros como perros rabiosos. No podíamos confiar en nadie y eso nos condenaba a luchar por separado e incluso a laminar las posibilidades de otro, temiendo que nos hubieran tendido una trampa. Una manera astuta de dividirnos. Mi delación, sin embargo, logró que me acercaran más al tirano. Esa misma noche dormí por vez primera en un colchón de lana y no en un jergón lleno de paja y chinches. Y si bien mi sueño fue intranquilo porque sentía remordimientos por haber entregado al capitán, mi cuerpo descansó como hacía años que no lo lograba, por el colchón y porque el objetivo que había perseguido tanto tiempo estaba al fin a mi alcance. 2 años después, tuve mi oportunidad. El tirano pasaría revista el siguiente miércoles. Hice los preparativos necesarios temblando de nervios. Mi plan era sencillo. En su sencillez se hallaba su eficacia. Solo un puñal escondido y cuando el tirano pasara a mi lado, una rápida puñalada que acertara en su negro corazón, retorcer la hoja dentro y luego esperar la muerte a manos de sus esbirros, con la tranquilidad de haber cumplido la misión que había aceptado hacía tantos años. Al fin llegó el momento. Desde lejos vi acercarse su séquito. Oí los aplausos de los sirvientes, los gritos de falso júbilo. También no gritar con suficiente ardor era motivo de castigo. Grité, ¡viva el emperador! Y esperé que se acercara. Sujeté con firmeza el estilete, oculto entre mis ropajes. Ya veía la figura del tirano. Era más pequeño de lo que pensaba, más delgado también. Viejo y frágil, como si estuviera gravemente enfermo. Pero sus ojos eran tan penetrantes como en los retratos, y su boca seguía mostrándose desdeñosa y cruel. No llevaba armadura, y a su alrededor una docena de perros apartaba a los que se acercaban demasiado. Había quien traspasaba el círculo y se arrojaba a los pies del tirano para suplicar un roce de sus dedos. Algunos lograban besar sus sandalias en muestra de sumisión y fervor. El tirano sonreía, ebrio por el amor que su pueblo le profesaba. Quizá no sabía cuánto era falso y cuánto verdadero. Quizá no le importaba. Me abrí paso fingiendo entusiasmo. Extraje el cuchillo oculto entre mis ropajes. Alcé el puñal como tantas veces había ensayado. Al lanzar el golpe, tropecé con uno de los zarrapastrosos que se arrojaban a sus pies. Trastabillé y caí sobre el tirano. El afilado cuchillo se hundió en la carne de uno de los chambelanes que lo acompañaban. Nuestros ojos, los míos y los del chambelán herido, se encontraron durante un instante aterrador. Entonces su mirada se apagó y su mano soltó el puñal con el que aquel desgraciado pretendía asesinar al tirano en medio del tumulto. El arma cayó en las baldosas. Los perros se arremolinaron en torno a nosotros para impedir un nuevo atentado. «Me ha salvado la vida», dijo el tirano, y su mano, la mano feroz que tantas veces manchada de sangre, se apoyó en mi hombro. Una mano vieja y débil, de un hombre enfermo digno de lástima. Mi mano aún sujetaba el cuchillo ensangrentado. Nada me impedía clavarlo en su axila, buscando el corazón, pero no lo hice. En lugar de eso, incliné la cabeza. El tirano me cubrió de oro y me nombró nuevo chambelán. Ahora duermo entre sedas y disfruto de las delicias que los cocineros del tirano preparan para nosotros. Llevo siempre una daga entre la ropa para defender a mi amo de los asesinos. A veces trato de engañarme y me digo que estoy esperando una oportunidad para matar al tirano. Fin. Muchas gracias. Bueno, ahora van a proceder a la entrega del premio al ganador del premio de relato. No sé, ¿quién de vosotras dos?
Vamos a continuar con la lectura del acta del 18º Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares. En la ciudad de Manzanares, siendo las 19 horas del día 4 de octubre del año 2019, se constituye en la sala polivalente del Museo Casa de Malpica el jurado que ha de fallar el 18º Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares, al que concurren 45 trabajos, integrado por presidente don Antonio Hernández Ramírez, poeta y escritor, presidente de la Asociación Andaluza de Críticos Literarios, Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Poesía. Vocales, don Cristóbal López de la Manzanara Cano, poeta y escritor. Doña María José Maeso, filóloga y escritora. Secretario, Manuel Alises Simón, técnico de Cultura del Atletismo del Ayuntamiento de Manzanares. En primera deliberación quedan seleccionados 14 trabajos. Sobre los 14, el jurado elige por mayoría, conforme a las bases, un único ganador, que corresponde al número 7 bajo el lema Aral y título Contradecir distancias. Y una vez abierta la plica, corresponde a Juan Carlos González Pujalte. Bueno, Juan Carlos, esta vez lo vamos a hacer al revés. Entregan los premios. No, no. Ahora, si quiere, el ganador puede proceder a leer un par de poemas o los que quiera. Muchas gracias. Gracias a Manzanares por el tema que habíamos dicho antes de continuar creyendo en la poesía. La poesía no desaparecerá nunca, cambiará quizá, pero no desaparecerá. Y no desaparecerá gracias precisamente a gente que todavía siente cosas y las quiere expresar de alguna manera. Y editores. No me has dado tiempo a acabar, porque ahí quedaba lo siguiente que iba a decir es que me producía una ilusión especial, que será mi primer libro en castellano. Será el primero en castellano. Tengo unos cuantos en catalán, y este será el primero que haré en castellano. Hace como unos 3 años me estoy dedicando a intentarlo también en castellano, y este es el primer resultado a nivel de publicación. El contradecir distancias, pues María José ha explicado mucho de lo que es la poética, de lo que es la creación poética, al hablar de Perec, si le mezclamos un poco de Walter Benjamin, si le mezclamos una serie de teóricos de la creatividad, ¿no? Tendría alguna relación con el libro que he hecho, en el que el mismo título es un poco un azar. Yo me voy apuntando cosas en muchos sitios, en muchas libretas, muchas ideas, muchas frases deslavazadas, y luego las uno, ¿no? Y voy intentando expresarme a través de aquello que he encontrado en el ambiente, de alguna manera. Y contradecir distancias es algo que apunté en su momento en algún sitio, y a veces me da un poquito de apuro pensar, ¿y a quién de dónde he sacado esta frase, ¿no? Quizá era también mía, quizá era mía. Y ahí apareció y dije, pues voy a escribir alguna cosa relacionada en esto. Y me ha salido algo como, intentando hablar de lo que la frase esta que encontré azarosamente puede querer decir, ¿no? Algo tiene que ver con el amor, algo tiene que ver con las personas, algo tiene que ver con el acercarnos los unos a los otros, algo tiene que ver con la cultura, ¿qué es eso? Dejarnos de tonterías y ir a lo que realmente es básico, que es el ser humano, la cultura y el entendernos todos, ¿no? Entonces me ha salido algo relacionado con el amor. Empiezo con unas citas, os leeré un poquito, no mucho, porque si no os cansaré con estas historias mías, ¿no? Que voy diciendo. Empiezo con una cita de Octavio Paz, y para que se vea digamos, cómo las cosas pueden unirse de una forma tan azarosa, una de Guido Cavalcanti, o sea que nos vamos muy atrás, ¿no? Octavio Paz dijo, y el amor, como la imagen poética, es un instante de reconciliación de los contrarios. Y Cavalcanti dijo, pues le conviene duelo al amor, como diciendo,
A las cosas amorosas le conviene un punto de tristeza, dice él. No sé si será verdad, pero me encantó que lo dijera alguien tan antiguo, ¿no?, que dijera esto. Y yo empiezo así. Me paráis, ¿eh? Cuando queráis. Como es siempre al marchar de los hoteles, pedir un taxi y el silencio se queda en la puerta giratoria y en el temblor de los neones anunciadores. Se olvidan cosas entonces y desaparecen otras como si siempre hubieran sido inexistentes. Recordaré el olor de aquellos pasillos, el cloro transparente, la lejía de los lavabos. Descolgué los dibujos y los mapas de muchos sitios. Abrí los mueblebares y todas las latas de refrescos y dejé ir sus espíritus espumosos. Repasé los mármoles de Bernini en un entresueño. Reconstruí con versos la épica monotonía de las películas de Dreyer. Como siempre, al marchar de los hoteles, los primeros pasos son del melancólico estatismo de cuando te parece que lo dejas todo. ¿Llegarás conmigo al Trastevere o a barrios bajos de Pasolini? El Nervión dulce, la luz de los espejos. Algo se deja siempre también en los cajones de esos muebles baratos. Otro poema. Más allá, sombra física del espejismo, sonidos de una fruta caída de un árbol grávido, andantes sin rumbo en una hora de perla en las palabras. De haberlas, se hacen aros de cristal o flotan por dentro los ojos del místico cordero de Van Eyck, la boca de Novalis, ese abismo tremendo de todo aquello que somos y no entendemos, como nuestro propio reflejo, si nos empeñamos en ser tan perros. Y el último que leo. Mira, me gustan los azares y voy a cambiar el orden. Sí, es algo que siempre me ha gustado, el decidir en el último momento. En otro rellano hubo un portazo. Hubo una luz globosa de bombilla en esta habitación con balcón que daba a un mundo de grandes árboles plataneros. Por el cielo flotaban peces de plata y enloquecían los estorninos al saberse finitos y lacayos de su propio fracaso. Se deshacían terrones de azúcar en el fondo de los vasos, sonaban cucharillas en el último cajón del mueble, el mundo tendía sobre mí su desorden y me ponía huevos en el pecho. Hubo unos límites que coincidieron con el límite de las pieles que nos habíamos formado. Olíamos a curry y a otras especies, sonó un arpegio, estuvimos de viaje por dentro de nuestros propios sentimientos. Gracias. Este último poema lo he escogido porque con mi compañera Charo estamos en el barrio del Raval de Barcelona. En el barrio del Raval, como muchos habréis oído, se habla mucho de la violencia que hay allí. La hay, es cierto. Es cierto que hay mucho problema de violencia, pero ni mucho menos son todas las personas que han venido de fuera, que están allí y que la mayoría conviven con el resto con toda naturalidad y trabajando incluso mucho más que los de... Gracias. Bueno, hablando del azar, que decía Juan Carlos, pues para no hacerlo monótono yo también he cambiado un poco el orden y voy a leer ahora la biografía del autor. Juan Carlos González Pujalte nació en Mataró, Barcelona, en 1963. Es licenciado en Historia del Arte y profesor de formación profesional. Tiene 26 libros publicados, casi todos ellos en catalán, excepto uno. Siento no poder decir todos porque no sé decirlos en catalán, lo siento mucho.
Tiene además diversas plaquettes y libros colectivos, tanto de narrativa y poesía en catalán y castellano. Ha realizado colaboraciones con diferentes artistas en performance y obras plásticas, así como recitales y encuentros poéticos dentro del ámbito del catalán. Es ganador de algunos de los premios literarios más prestigiosos de Cataluña, Valencia, Baleares y País Vasco, y algunos también de ámbito nacional. Bueno, pues con esto damos por terminada la entrega de premios y ahora vamos a pasar a presentar el libro de la ganadora del año pasado, Margarita Otero, la ganadora de poesía. Entonces, si queréis, vamos a pasar ahora a la mesa, que pase la autora, pasaré yo también para presentarla y si queréis pasar alguna de vosotras y la editora. Bueno, ahora presentamos el libro de la ganadora del Premio Ciega de Manzanares de Poesía 2018, editado por Huelga y Fierro y presentes. Lo que agradecemos, pues me consta, como he dicho antes, que han hecho un esfuerzo para estar hoy aquí. Charo nos va a decir unas palabras. Pues entiendo. Primero, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis venido. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por confiar ya 6 convocatorias consecutivas en nuestro sello editorial para llevar a cabo la edición de este Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares. Para nosotros ha sido siempre muy fácil y muy gratificante estar no al servicio, sino al lado y colaborando, en este caso, con este premio. Anteriormente con otras personas dentro del equipo que formaban el grupo Calicanto y de hecho este premio, y ahora con María Ángeles Maeso también es magnífico. Así que vengan muchos años más y muchos premios de poesía magníficos. Decías tú, Silvia, que la poesía no mueve masas, pero yo, sin entrar en polémica, como dice una poesía de Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro, que la cantó magníficamente y la canta Paco Ibáñez dentro de su repertorio. Pues eso, la poesía es futuro, la poesía y vosotros, los poetas, Margarita, Juan Carlos, nuevo ganador, y todos los poetas que estáis aquí, formáis parte de ese futuro que necesitamos constantemente. Y vuestra voz poética es vuestra arma, con la que nosotros tenemos que seguir arengando a las masas que no quieren ni tienen sensibilidad, con lo cual, enhorabuena, y yo confío en que tenemos que seguir moviendo y luchando para que las masas se acerquen más a la poesía. Tenemos el firme compromiso de seguir con ello, claro. Efectivamente. Por nuestra parte, que Margarita Otero Álvarez haya sido la ganadora del anterior, en el año 2018, lo mismo que los otros han sido magníficos, pero la voz, en este caso de Margarita Otero Álvarez, enaullada, y ya hablo en términos por la parte que me toca como editora, sé que Antonio Huelga también lo siente así, es magnífico. Todos nuestros silencios, y hablo ahora en términos femeninos, todos nuestros silencios, todos nuestros gozos y nuestras sombras, en esta aullada las aúlla perfectamente Margarita Otero Álvarez. Me siento magníficamente ilusionada y contenta porque forme ya parte de la casa Huelga y Fierro Editores, siendo la ganadora del Ciega de Manzanares 2018. Solamente decirte que al jurado gracias, a Margarita gracias y a todo el equipo y el ayuntamiento gracias. Leerla mucho porque es un arma cargada de futuro. Muchísimas gracias. Bueno, quiero decir algo, sí,
Silvia, que Yo ya lo he dicho todo, ya quiero escucharos a vosotras que os toca ahora, además. Bueno, yo quería decir, en primer lugar, antes de dar paso a Margarita, bueno, en primer lugar, que suscribo todo lo que ha dicho Charo, estoy de acuerdo, lo de la carrera del futuro y todo lo demás, y que bueno, que pues a seguir adelante en ese sentido. Bueno, en primer lugar voy a leer la biografía de Margarita, que la tenemos en la solapa del libro. Nació en Montreuil, París, el 14 de julio de 1972. Me parece una curiosidad que nació el 14 de julio en Francia, el día de Francia en concreto. Pero su familia pronto se trasladó a San Sebastián de los Reyes, Madrid, donde reside en la actualidad. Es licenciada en Derecho y ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la informática, para que veáis que no es necesario estar en el mundo de la literatura para escribir poesía y buena poesía. Su vinculación a la escritura se inició en la adolescencia. Fue finalista en el certamen de relato breve de San Sebastián de los Reyes, publicándose el cuento Como una rosa. Con posterioridad participó en publicaciones colectivas de cuentos como Relatados de la editorial Fuentetaja. Su recorrido como poeta está estrechamente vinculado al Centro de Estudios de Poesía de San Sebastián de los Reyes, donde colaboró en eventos y lecturas poéticas. Ha formado parte del colectivo Cabra Violeta, dedicado a la edición del libro objeto y publicado varios poemas en sus ediciones. Bueno, pues vamos a pasar al libro, Aullada o la metamorfosis del canto. Estamos, yo pienso, ante un libro unitario que posee unidad interna y una cierta narratividad. Y está dividido en 4 partes: Libramento, Advanto, Salmai y Aullada. Libramento, que es la primera parte, consta de un solo poema, a modo de introducción. Y este poema contiene ya muchos de los elementos que van a vertebrar el libro. En este poema, en conversación consigo misma, apela al sujeto poético femenino, que es el que va a editar todo el libro, como ha comentado también Charo. Y en su verso final, sobre todo, es una declaración de intenciones y podría muy bien hacer de poética de todo el conjunto. Y el verso final es: diría, mujer, construye con todo aquello que te invade una puerta y sal. La segunda parte, Advanto, que consta de 6 poemas. Tercera parte, Salmai, con 4 poemas. Y Aullada, que es la última parte, está formado por un poema extenso. Un poema extenso que en realidad es un poema manifiesto, total, que condensa y da nombre al libro. En cuanto a su poesía, nos hallamos ante una poesía arriesgada, que no se ajusta fácilmente a etiquetas. La poesía de Margarita Otero es un ejemplo de fuerza y de la fuerza de la imaginación que establece relaciones y analogías y se encarna en una escritura llena de plasticidad, de imágenes sugerentes y muy vivas. En sus poemas, por lo general largos parlamentos en tercera persona, aunque también aparece la segunda persona, cada verso interactúa con los demás en un intercambio de causas y efectos. Se pregunta, se contesta, en un uso de mutaciones semánticas que marcan un camino de extrañeza. Todas las figuras, o muchas de sus figuras, las figuras que utiliza, provocan extrañeza. Con una sintaxis cortante y afilada que al final termina pareciendo, en cierto modo, surrealista. Es un poemario construido a partir de una voluntad de indagar en el lenguaje, de buscar en él la imagen imprevista, pero también buscar las roturas y grietas de la realidad, el desasosiego íntimo. Los 3 apartados del libro acotan diferentes espacios de indagación. El sujeto poético se revela contra una cotidianidad
intentando mantener su integridad en un ambiente sofocante en muchos casos. Integridad, en concreto, en su acepción de plenitud y en una realidad de preguntas en muchos casos sin respuesta. Un pálpito existencialista, pero al mismo tiempo transformador, recorre todo el poemario, matizado por el deseo esperanzador de huida y de rebelión, aunque haya una total ausencia de dirección. Le decía Albert Camus que la única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Aparecen en el contenido del libro muchos espacios cerrados, de los que el sujeto poético, femenino en este caso, como hemos dicho ya, desea o consigue salir. Ese es un tema recurrente a lo largo del libro. Es decir, abren agujeros en las puertas acorazadas, el día menos pensado y comienza a entrar el aire, dice la poeta. Ya es hora de salir a morder. Caminar es la oda de los desorientados, dice también. Pero en este poemario pareciera que caminar, salir, abrir las puertas, romper cristales, volar, es lo ideal, junto con todo lo que fluye, el agua, el aire, o todo lo transparente como los cristales, construir de cualquier manera un túnel de salida. Incluso en el poema tercero de Salmay, el tercer apartado, aquella que huye o ha emprendido el camino es la bienaventurada. En su parte final, Aullada, el poema extenso que la compone, marca ya la diferencia con el resto del poemario de entrada con una grafía distinta, pues aparece todo él en cursiva, excepto el "y dijo" introductorio. Pareciera que contesta a la interrogación inicial del primer poema. En el primer poema se pregunta en concreto: si un día me encuentro, ¿qué me diría? ¿No? Pues pareciera que el último contesta a la interrogación inicial del primero en una suerte de itinerario poético circular, es decir, cierra el círculo desde el primer poema al último. Es el único poema también en el que la primera persona parece imponerse conscientemente. Bueno, ya no me enrollo más. En resumen, quería decir que es un libro que emociona y conmueve, desde un cierto pesimismo, sin duda, pero sin desdeñar lo imprescindible en estos casos, la brecha de esperanza. Espero que disfruten de su lectura como yo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Me gustaría, como el año pasado, reivindicar y valorar en justo término el trabajo por parte del Ayuntamiento, de los vecinos y las vecinas de Manzanares, por crear espacios donde la poesía pueda fluir, ¿no? Bueno, yo no llegué a la poesía de una manera muy consciente. Llegué como un día sin darme cuenta, de una manera azarosa. Voy a explicar lo del 14 de julio. Bueno, antes de nada, quería dar las gracias a María José por tus palabras, por dar esta introducción, tanto tú como Charo, ¿no? Este bautismo tan bonito a este libro, y también valorar mucho pues, que nos encontremos aquí 4 mujeres, algo que no es fácil de ver en ninguno de los ámbitos de nuestra vida pública, bueno, privada sí, sobre todo en algunos ámbitos de lo privado estamos en todas partes, pero en lo público no es fácil, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con lo que se dice en el libro, por lo menos creo que ahí tenía yo alguna intención, ¿no? Y que luego me gustaría mencionar. Yo nací el 14 de julio en París porque soy hija de inmigrantes gallegos, ¿no? Y eso es algo que no se me olvida. Y no sé, a lo mejor podría haber sido un MENA en París, pero no. Finalmente la vida me trajo a San Sebastián de los Reyes
que también es una ciudad como Manzanares en donde afortunadamente también se abren espacios para la poesía, donde tenemos el centro de estudios y tenemos premios bastante importantes. Bueno, dicho esto, como decía, yo prácticamente desde la infancia lo que escribí era el relato corto, cuento. Y un día, pues tomando también estas notas a lo mejor rápidas que uno va cogiendo por algo que oye en el metro, me di cuenta, no sin un poco de pudor, que aquello que yo había escrito, pues eran versos. Con mi cuento siempre tenía la intención de decir lo más con lo menos, ¿no? De ser capaz, como estos dos grandes cuentistas que con 4 pinceladas te dibujan un personaje complejo, ¿no? Entonces, pues un buen día me encontré con eso y ya no supe jugar con las palabras de otra manera. Para mí la poesía es el hecho comunicativo, te diré, perfecto casi, ¿no? Porque es el poeta, el emisor, habla desde la emoción, directo a la emoción del lector. Y eso lo que tiene para mí, ¿no? Lo más reseñable es que la poesía siempre dice la verdad. Y la poesía te digo que también es un arma cargada del futuro y en estos momentos de manera especial porque hay que reivindicar la palabra también como verdad, algo que hoy en día pues, bueno, la verdad está tan desdibujada, tan sin sentido. Me gustaría también compartir un poco con vosotros cómo fue el proceso para llegar a escribir este libro. Ese momento no es el momento en el que se enciende esa mecha y sabes que se va a producir algo, ¿no? Es el momento en el que empieza el proceso, ¿no? Y a lo mejor no has escrito todavía la primera palabra, pero cuando uno empieza a escribir algo como que se tiene que dar una serie de circunstancias o elementos, ¿no? En mi caso, yo estaba en casa con una amiga leyendo mi primer poemario, que debe estar por ahí por algún cajón, y bueno, habíamos estado comentando y había estado diciendo cosas y yo lo estaba ya colocando, habíamos terminado, ¿no? Y me dijo, es muy correcto. No me estaba diciendo nada bueno, ¿no? Entonces me decía que, bueno, que intentaba controlar mucho la escritura. No la controles tanto, tú escribe, no pienses, ¿no? Entonces, bueno, me quedé con esa idea en la cabeza, es algo del control que va un poco así con mi manera de ser. Y en ese momento yo también estaba, hay veces que uno tiene que ser muy disciplinado con la escritura porque tiene que ser todos los días, que escribir, y hay otras veces que parece como que las cosas le vienen a uno casi sin darse cuenta. Y entonces, bueno, cogí un cuaderno, elegí un tema de un grupo que me dio Fran, mi compañero. Tenemos en casa una colección bastante grande de música, de Gendincana, que es una música intensa, muy rítmica, por orígenes celta, y entonces empecé a escribir. Y acumulé escribiendo, no sé cuánto tiempo estuve, material, ¿no? Sin pensar mucho. Y luego empezó otro proceso que fue como un escultor busca en medio del material la pieza, ¿no? Pues igual fue el proceso de cincelar, de eliminar, de borrar, de colocar. Y así, dentro de ese proceso, surgió La Aullada. En principio la idea era que La Aullada formara parte de una colección de poemas que ya existían, pero cuando La Aullada se sostuvo en pie, como poema, me di cuenta que ahora lo que tocaba era hacer ese viaje, ¿no? La Aullada empezaba, me echaré al monte sobre mis 4 patas para oír los augurios. Y entonces lo que había que hacer era ver qué había ocurrido, ¿no? Cómo ese personaje, cómo esa voz poética llegaba a ese momento
en el que lo dejaba todo y se echaba al monte. Y bueno, como decía María José, ese viaje consta de cuatro partes. Esas 4 partes, esos nombres de esas partes son nombres que no se encuentran en el diccionario. Un poco en sintonía con el título, pretenden recrear lo que son los movimientos en la música, allegro, andante, piano, y también dar un poco sentido a cada una de las partes del libro. Para mí, en lo personal, este libro lo que me ha permitido es dialogar con una parte de mí misma que realmente no puedo ser, ¿no? Quizá con mi alter ego. Me ha permitido revelarme y reconciliarme conmigo misma por no ser capaz de desajustarme de ciertas cosas que en el mundo que vivimos pues cuesta a veces digerir, cuesta vivir con ellas, ¿no? Desde un punto de vista quizá más trascendente, sí que me gustaría que este libro fuera una reivindicación de lo femenino, ¿no? Pero no unir la reivindicación de lo femenino solo para la mujer, sino de una manera transversal, ¿no? Que todas y todos fuéramos capaces de reivindicar lo femenino que tenemos dentro, porque creo que nos aportaría otras soluciones, nos aportaría otras maneras de dialogar, otras maneras de resolver, y creo que además es necesario, ¿no? Porque al final todo se resuelve por un juego de equilibrios, y evidentemente yo creo que en ese sentido hay un poco de desequilibrio. Y bueno, pues voy a compartir con vosotros algunos poemas del libro. Voy a leer el primero. Voy a leer un poema no de cada parte, no de la segunda parte de ellos, porque son largos. Libramento, en esta parte, es, como decía María José, una invitación a la ruptura, ¿no? Y dice: si un día me encuentro, ¿qué me diría? Mujer que espera la fuerza para reventar el cristal de la urna, blanca, negra, herida, loba, madre a pesar del ahogo de las cascadas, corredora de bosques, reina de las mariposas mudas, llorona en barbecho conjurando la tormenta, diría: tienes todo el día para inventar los caminos que los pasos difuminan por la noche, siempre disfrazada de pared con mensaje. Acuérdate de la lanza que guardas en los zapatos y devuélvesela al espejo una mañana de estas. Amante sin pecho ni arrepentimiento, yerma y loba, diría, en busca de la cría que jugando entre las piedras de aquel sueño se perdió, saco de paisajes de fondo azul, añorando la tempestad y el encuentro salvaje al otro lado de la luna, diría: mujer, construye con todo aquello que te invade una puerta y sal. La segunda parte, Advanto, pretende ser esa salida y ese viaje, ¿no? Ese recorrido. Voy a leer el segundo. Dice: queda todo al otro lado del mundo. Si cierras la puerta a tu espalda es conveniente dejar colgado el adiós. Hay que seguir la línea que marca la hendidura en la acera, mirar de reojo los escaparates y verse sobre la sombra de un vestido de novia o una pecera de langostas. Los ojos de los que se cruzan deletreando el grito que no se ve a veces te rozan y huele a manos que se aprietan.
Caminar es la huida de los desorientados. La idea no es buscar un nuevo refugio en los contenedores o en el callejón donde se ama o se mata. La idea es recoger la cosecha que dejan las familias a última hora en los jardines, allí donde vaciaron las fuentes, allí donde treparon a los árboles, con la esperanza de echarse a volar. Pero hace tiempo que las quimeras nacen sin alas, porque en los patios no hay luces ni ventanas que amparen lluvia. Hay que tomarse un respiro mientras pasa el mundo. Las manos del poeta con tierra en las uñas pasan y sus versos despegándose. La maleta de la madre que se muda a la máquina tragaperras del bar donde vomita su amante. El abrillantador que guarda en el maletero el hombre del traje junto a la cartera con dinero que nadie sabe que existe. La flor seca en el agua verde que regalaron a la maestra hace 18 años. El insomnio de la joven que no recuerda aquella canción con la que bailaba desnuda frente a la cámara. El amor del verdugo, los tacones del taxista, la música que se ahogó el día en que el saxofonista decidió dejar de llorar. Pasa. Caminar es la huida de los desorientados y su trazo no se dibuja cuando vuelves la mirada de tus pies hacia atrás. Su trazo avanza retorcido, buscando en el grito al otro lado de la mole una dirección a la que arrojarte. Bueno, a lo largo del libro también se produce como un desdoblamiento, ¿no? Es como si... a veces hablar de lo que uno escribe, porque a veces no es fácil explicar desde donde uno parte, ¿no? Pero sí que hay dos voces a lo largo del poemario, y en este poema se produce como un desdoblamiento, ¿no? Hay alguien esa que es capaz de salir, ¿no? Y de romper y decir basta. Y constantemente se produce ese diálogo. Y aquí se ve más claramente no el diálogo, pero sí es como una dialoga con la otra voz. Se izquierda la parte 2. ¿Recuerdas? Te sentabas en el centro de la taza de café y entornabas los ojos para vislumbrar un horizonte en los restos de espuma. En aquella época te gustaba arrastrar los pies por los marcos de las puertas y silbar la melodía que escondías en los guantes. Bailabas con desesperación, sin espejo al que asirte, y cada cigarrillo era un principio. Aunque ya no había historias que te hicieran girar, ordenabas alfabéticamente los libros y cogías al azar un cuento para comerlo y soñarlo. Poco te importaba entonces la languidez de las sartenes y tu constante apetito, la excesiva redondez de tus huesos y su escasa envoltura. En aquel tiempo, el recuerdo de unos calcetines calados de algodón rodeando tu tobillo, un flequillo rebelde sobre las cejas, la curiosidad de las cortinas, un beso una y otra vez ensayado, tantas hojas del discurso gimiendo, y a pesar de todo era normal. Aunque te ahogases en la almohada por las noches, todo era normal. ¿Recuerdas? Se escurría la ropa por las paredes y tú ibas atrapando los brazos de sol para secarte las uñas, tamizando antes el polvo que se empeñaba en listar las mañanas. ¡Qué época silenciosa! ¿Recuerdas? Resbalar en los pequeños charquitos del suelo y esconderse dentro de la radio, espiar el arrastrar de las llaves, la búsqueda constante del pulso, coleccionar páginas vacías para trincherarte, contar los mordiscos de las piernas y descubrir un día, al desplegar las alas, las dimensiones de la jaula. Bueno, Salmay, yo creo que aquí
se produce como una ruptura, ¿no? Y bueno, hay un poema que bueno, aparte del final, que se le da título al poemario, pues es donde se constata el hecho, ¿no? La rebelión, que decía. Me parece maravilloso. Y además, digamos, pierde un poco esa parte más personal que hay antes, ¿no? Sobre todo el poema al principio tiene unas imágenes quizá más cotidianas, más personales, y eso poco a poco se va perdiendo, y en este poema bueno, trata de ser una voz, aunque hay una referencia personal, intenta que esa personalización sea más, digamos, más universal. Se ha revelado. Ella, nacida de la corteza, envenenada en la manzana, condenada a sujetarse sobre los dedos a tejer el abrigo del mundo. Ella, que ha encendido el fuego y cocinado el alimento de todos los siglos, que amamantó a los ministros que la llevaron a la hoguera. Ella que aró la tierra con los dedos, cargada la espalda con todos los hijos, y cosechó tantas palabras clandestinas, mensajes de auxilio y perdón. Ella, la que se ahoga de tanto tragar seda, la que se olvida de sonrojarse si no se lo recuerda el carmín, la que arrastra sus grilletes como joyas de anticuario. Ella que adorna las pantallas, en los lienzos, en el papel, en las billeteras y en los calendarios de los talleres. La que grita sin abrir la boca bajo una lluvia de piedras, cubierta con el telón negro, se ha revelado. Se ha deshecho del armario, del techo y del frigorífico, de las llaves con las que cerraba los cajones secretos de su hogar con barrotes, y los ha dejado abiertos, como bocas que gritan. Descalza de cuerpo, mide por kilómetros un nuevo espacio, rodeando reservas, manantiales y algún océano con arrecife. Un nuevo espacio donde volver a reflejarse, a inventar otra manera de abrigar la historia que le escribieron encima, inventar otro nombre que no sea puta, otro modo de caminar para no matar el viaje, otra piel donde dejar crecer el pelo y las garras, otra voz, otro tono para poder decir las cosas nuevas, nuevas historias que fueron. Ella, la amada con despecho, a la intemperie, con todos los testigos, se ha revelado. Ha desatado su caja de música y solo se oye su rasgada melodía cayendo. Es también un poema que, digamos, que trae, digamos, parece como que une también, ¿no? Tiene que ver con lo que luego cuenta la Ollada. Bueno, la Ollada, como es largo, necesito estirar el diafragma. Lo voy a leer desde aquí. Y ya con este Lo que quieras. Bueno, algo que quería también comentar es que casi todas las partes, o por lo menos al principio y al final, se hace referencia a los hijos, a los niños, ¿no? Y bueno, creo que decías que era un poco pesimista, pero creo que esa referencia a la infancia es la parte optimista del libro, y que bueno, que quería un poco dejar también plasmada en el final. ¿Así? Ah, vale. Y dijo: después de tanto esperar, me echaré al monte sobre mis 4 patas para aullar los augurios. Atrás quedará la ciudad de los hombres caminando en círculo por las calles, arrastrándose contra el asfalto viejo de todo abandono. Dejaré atrás los hijos soñados buscando entre el hambre la razón por la cual vinieron al mundo. Vinieron al mundo cuando todavía en los salones crecían flores y en los patios de luces veíamos las caras de los otros. Cuando vagábamos por los parques jugando a escondernos para encontrarnos detrás de los setos y descubrir escalofríos entre las piernas. Renuncio al olor floral del detergente, al chirrido de las cuerdas contra el óxido, a los susurros entre bocas suspendiendo en el aire secretos del que espía tras las cortinas, mientras la niña deja caer un trapo al otro lado.
Renuncio al zarpazo que las letras dejan en la infancia acompañada de elefantes y arañas, a la ilusión nocturna de un cuaderno por estrenar. Renuncio a las marcas de los calcetines blancos en las niñas que no saben qué es el charol, a las madres viejas de tanto beber lejía y sus movederos yermos sin cena. Atrás quedarán los esqueletos que en otro tiempo fueron colegios, aunque en el aire sigan flotando, plegarias con música de corro, cuerpos de libros en grito, letras mojadas y todos los caminos en fuga. Renuncio al desfile de maletines a través de la pantalla. Me llevaré los espejos que solo reflejan puñales condescendientes. No veré más grilletes en los árboles, que no recuerdan de qué bosque les echamos, ni a los hombres cansados de redondear las esquinas. No veré cómo tapian las ventanas delante de los que gritan con sorda ronquera, de los que aman a oscuras sin saber qué mano les toca. No quiero verlo, no quiero verlo. Renuncio al carmín de las madrugadas y su aliento impertinente, a la soledad pagana del suelo y tanta lencería perdida en las alcantarillas. Renuncio al hombre que me enseñe mi nombre y su autosuficiencia varada en los despachos. No voy a golpearle con mi espalda tirada al suelo mientras grito que amo su cara oscura y acristalada. Renuncio al vuelo de los panfletos que quieren salvarnos, de nadar arrastrando al salmón, más allá de las calles que hemos construido sin saber a dónde ir. Atrás quedarán los jardines recalificados nucleares y nuevas reservas energéticas, molinos de viento a la espera de gigante, de aire para poder gritar con un poco de agua, por favor, un pequeño cubo de agua en equilibrio para curar una guerra abierta, un poco de agua en esas manos, negras y con costras y moscas. Todo quedará atrás, los molinos y los desiertos de paja, las agujas desorientadas de los relojes, árboles navideños atrincherados en los cubos de basura, pan duro en los refugios, sirenas sin voz, estaciones de metro con el nombre borroso, cajas embaladas con el dolor que robaron a los niños en aquellos parques acolchados dejándoles sin pies para correr. No espero más a que los barcos atraquen en nuestras cabezas exhaustas, a que termine el barbecho de las letras que arrojamos sobre las páginas y nunca llegaron a ilusionar como los discursos entre hermanos. No esperaré a que vuelvan a emocionarnos las mareas, ni a que termine el suicidio colectivo de cada reality show. No despertaré mañana con la misma náusea en el tendedero del patio de los desconocidos. No elegiré un vestido para seguir desnuda, ni unos pendientes de los que no me pueda ahorcar. No pintaré la nariz con rojo para recordar la risa que secuestraron los hombres de bien, los que pueden frenar sus coches antes de arrojarse al acantilado. No esperaré a que la época de lluvias caiga entre las piernas, porque ya no hay espacio para que agarren las raíces. Después de este contagio, he caído sobre mis 4 patas para volver a inventar otra manera de salpicar de barro el calendario en una cueva sin código postal ni coordenadas, para lamer el espolón y las pezuñas sin manicura, leer constelaciones entre las ramas que buscan cuervos, coleccionar intemperie. Agotar la carrera hasta el precipicio e imaginar unas alas debajo de tanto pelo gris prehistórico y branquias detrás de las orejas que oyeron el primer grito. Correr hasta dormir sobre los árboles, agotar la sed en el agua intacta de la madre que canta en el hueco de los volcanes. Sembrar los pañuelos en las praderas sin conquistador y soltar tímidamente una palabra entre los colmillos, no vaya a olvidar que nací en otro equilibrio. Adornar la boca con la sangre de las bayas y ensayar una y otra vez un aullido de amor, ronco y bienaventurado aullido, abrazo oceánico, botella sin mensaje, dejando atrás la imagen velada del desconocido al que más se añora, cruces y muertes que tal vez no ocurrieron, pero sí lloramos, lluvia de fotos huida de baúles y todos vuestros hijos e hijas cayendo sobre sus 4 patas para volver a subirse a los árboles y correr desnudas de manos y pies en los charcos, barro en los flequillos de los que nacieron libres, con todo el dolor incomprendido bajo el aullido, ronco, bienaventurado, acompañando una sombra en fuga para manchar la boca divina. Sé que es duro verlas marchar, dejando tantas habitaciones llenas del color tétrico de ternura en lata, ver esas pequeñas bestias huir de la postal para conquistar de nuevo la desnudez de los ríos, mirarlas a todas sobre 4 patas y con sus caras alzadas en el mismo corazón de la madre, ellas,
Ese coro de ilusionistas pide sus explicaciones. Es momento de callar, porque en ellas está la metamorfosis del canto. Muchas gracias. Bueno, después de esta intensidad, madre mía. Pues nada, si alguien quiere preguntar algo, quiere hacer algún comentario, no, damos por finalizar la presentación del libro. Alguien que quiera apuntar algo, si te viene bien, una presentación. Antonio, ¿no te animas? Yo, por la parte que me toca como editora, decir que siempre es buen momento para recomendar y leer y comprar poesía, o libros de poesía. Pero ahora vienen unas fechas que además de ser líricas, de viaje, pero también son de regalos. ¿Y qué mejor regalo que la poesía? Así que eso me da Pues muy bien, bueno. Bueno, pues ahora, Manuel, por favor, si yo te importa, vamos compartiendo... Sí. Yo no me da por aludido, Vamos a... María José, por ahí... No. Ah, no, Vamos a repartir un ejemplar que luego quien quiera pues puede firmárselo a la autora. Claro. Y después, cuando terminemos, que no se os olvide que podemos ir a tomar un aperitivo aquí en la plaza al Bar Miguelón. Bien. Yo decir que como el libro es una gentileza por parte del ayuntamiento, que ya que lo vais a poder leer, por favor recomendarlo. Si os llega intensamente, con doble motivo, seguir recomendándolo. Muchísimas gracias. Juan Carlos,